estudios de Cholusac Sur, Canal 36. Este es su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Estamos listos para compartir con ustedes opiniones, comentarios, críticas, análisis en relación al acontecer nacional. Y hay mucho que hablar, por supuesto. En tiempos de coronavirus hay mucho de qué hablar en medio de esta pandemia que algunos leperitos no han respetado. El dolor del pueblo en los hospitales, el dolor del pueblo de estar encerrados, sin comida, sin trabajo. Muchos no están respetando esas condiciones de vulnerabilidad que está viviendo muchos ciudadanos en el país. Y es lamentable. Pero hay que analizarlo, hay que abordarlo en el marco de la responsabilidad que corresponde. Si por mucho tiempo este pueblo ha sido pasivo y le ha permitido a muchos políticos, a muchos empresarios, a muchos personajes de este país hacer de las suyas, yo creo que llegó el momento de poner un alto, y poner un alto patrióticamente, con el propósito de que podamos tener una nueva Honduras. Pero de verdad, ya basta, hombre, que acá en medio de una pandemia, y bueno, en este caso particular de la pandemia, pero en el pasado no les ha importado la pobreza, la niñez, la falta de educación, la falta de salud, la falta de seguridad. Han hecho de las suyas, no solo este gobierno, sino también gobiernos en el pasado. Escándalos que han quedado solamente en portadas de periódico, en editoriales de noticieros, en una noticia de 3 minutos. Pero esos tiempos tienen que ir cambiando, y yo creo que vale la pena reflexionar en ese sentido. Pero bien, vamos a iniciar con el desarrollo del programa de hoy. Me indica la producción, estamos listos. Tenemos en línea al ingeniero Salvador Nasralla, quien es el presidente del Partido de Información Salvador de Honduras, quien tiene sus consideraciones en torno a lo que está ocurriendo en el país, los escándalos de corrupción que están señalando ya a funcionarios como Marco Bográn del Invest y otros funcionarios del gobierno que están siendo señalados por actos de corrupción, que están siendo señalados por sobrevalorar precios, en una situación bastante delicada que el Ministerio Público va a tener que, por supuesto, investigar. El Tribunal Superior de Cuentas va a tener que investigar y van a tener que dejar claro este panorama. Muchas gracias, ingeniero Nasralla, por atendernos en Voces de un Diálogo. ¿Qué tal? Mucho gusto a la gente que está viendo Canal 36. Bueno, el principal problema de Honduras no es el COVID-19. El problema de Honduras es la corrupción. Y aunque parezca increíble, se ha aprovechado esta desgracia para robarse prácticamente 70,000 millones de lempiras. 70,000 millones es muchísimo dinero. Es prácticamente la cuarta parte del presupuesto nacional. Es una cantidad sideral. Es un robo que no tiene precedentes en la historia de los robos de Honduras, que ya sabemos que tenemos bastante historia en esto. Entonces, lo que va a pasar, porque lo poco que están gastando, que puede ser 10,000, 15,000 millones de lempiras, lo están gastando en cosas que son perecederas, como los hospitales que están comprando en Turquía, que perfectamente se pudieron hacer aquí en Honduras. Yo expliqué en un Facebook en vivo el 5 de abril cómo se podían hacer en Honduras y a qué costo, a través de una persona que se llama Walter López, que vive en San Pedro Sula. Entonces, estos hospitales que van a traer, aparte que van a llegar cuando ya sea tarde, en el mes de julio, porque tendrán que cruzar todo el mar Atlántico para llegar a Honduras, son hospitales que tienen una vida útil que con suerte puede llegar a 10 años. No resuelven un problema. Entonces, Honduras debió recurrir a otras alternativas, como, por ejemplo, adaptar el centro cívico gubernamental, que para comparar cifras, es una gigantesca y monumental estructura, solo cuesta 6,000
de los 70,000 millones que se están robando. Ahora, ingeniero, en medio de una serie de decretos que han estado aprobando en el Congreso Nacional de la República, nos ha llamado la atención el primero de los decretos, donde se aprobaron acciones y presupuestos para poder mitigar el impacto del coronavirus en el país, pero al estudiarlo nos encontramos con 2 o 3 artículos en medio del dictamen, en medio del decreto, que dice que se faculta a Conatel para que pueda renovar automáticamente las concesiones de las telefónicas en el país, Tigo y Claro. Y que no solo que le van a renovar las concesiones, sino que dice el decreto que faculta a Conatel para autorizar a estas telefónicas a que puedan explotar todo el espectro radioeléctrico a su antojo. Usted es un conocedor de esta temática. ¿Qué opinión le merece que el pueblo hondureño no reciba un tan solo dólar de esa operación? Bueno, ese es un robo grandísimo también. Es producto de negocios, o sea, no me extraña que a Juan Orlando Hernández las compañías celulares estén pasando dinero por bajo para que eso pudiera pasar, y él da la orden para que los congresistas, que en su mayoría no entienden de temas técnicos, pues yo he estado ahí en el Congreso en el 2014, 15, 16, y sé cómo se aprueban las cosas, que no se las pasan los congresistas. Prácticamente los congresistas son palitos que levantan la mano, porque todos los proyectos se le pasan a una comisión de dictamen, porque con una comisión de dictamen es más fácil darle solo a 10 personas de la comisión de dictamen que no a todos los 256 diputados. Entonces, esto no lo debemos permitir. Digamos que nosotros tenemos que reclamar. Eso no va a valer. Eso yo te puedo garantizar que más temprano que tarde, estas compañías, si acaso les aprueba el Congreso, eso lo van a perder. Así que el dinero que han pagado en comisiones a Juan Orlando Hernández para poder explotar el espectro radioeléctrico, lo van a perder las compañías celulares. Porque cuando llegue la gente decente al poder, hará que Hondutel sea la que explote ese espectro radioeléctrico en beneficio del pueblo hondureño y no en beneficio de las compañías que hoy tienen la concesión. Son millones de dólares. De acuerdo a los estudios preliminares que hemos indagado nosotros, sería el escándalo de corrupción más grande de todos los tiempos, dejando chiquito el escándalo del seguro y otros, porque acá la proyección económica es multimillonaria. Las pérdidas para el Estado serían terribles, ingeniero. Sí, correcto. En realidad no es pérdida, es lo que el Estado dejará de recibir. Incluso en este momento, Honduras tiene con toda seguridad, el contrato más ventajoso que compañía de celulares tenga en todo el mundo, porque prácticamente no le paga lo que tendría que pagarle al Estado de Honduras a través de la compañía Hondutel para poder explotar las radiofrecuencias y las frecuencias de celulares que en este momento están utilizando. Entonces, como te digo, en vez de pagar lo que tienen que pagar, digamos, si lo que hay que pagar son 1 millón, pues pagan 100,000 a un político, se ahorran 900,000. Estoy dando unas cifras inventadas, pero para darte más o menos, o sea, le pueden pagar a un político un 10% del negocio y el 90% que vale y que debería entrarle al país, y que además es un ingreso permanente, no es un ingreso de una sola vez, porque los ingresos como producto de la explotación de estas ondas radioeléctricas es un beneficio por 30 años, por 30 años en los que diariamente
Hernández, que cuando uno analiza el crecimiento económico del país, que se habla de un 3% de crecimiento económico, gran parte del crecimiento económico del país, aparte de lo que significa las remesas que vienen desde los Estados Unidos a razón de 20 millones de dólares diarios, gran parte es por el negocio de las comunicaciones telefónicas a través de celular. Muy bien. Finalmente, el tema de su partido, ¿cómo va el trámite? ¿En qué nivel está? ¿Va a ser factible que se le pueda otorgar el mismo a corto plazo o por esta situación del coronavirus se va a postergar la fecha en la que se haga oficial la entrega del Partido Salvador de Honduras? En este aspecto quiero hacer una advertencia al pueblo hondureño. Lo de los partidos políticos, hoy en día, Juan Orlando Hernández lo mira como algo secundario. Él en este momento no respeta a ninguno de los partidos, ni al Partido Libre, ni al Partido Liberal, y mucho menos a los partidos pequeños o al Partido en Formación Salvador de Honduras. Hay un plan de Juan Orlando Hernández para que no haya elecciones. Él va a argumentar calamidad o cosas por el estilo para no hacer elecciones en el próximo año 2021. De hecho, ya lanzó las primeras líneas de esta macabra intención. Por ejemplo, ya no se está haciendo la nueva identidad, ya no habrá un nuevo padrón. El padrón seguirá siendo el padrón violado que utilizamos en 2017. También ya está claro para la mayor parte, o mejor dicho, ya metió en la cabeza de la mayor parte de gente que no puede haber elecciones internas. Y poco a poco, porque él administra la información como una medicina y se la va inyectando al pueblo en cómodas dosis, entonces de aquí a septiembre ya va a estar claro que él no quiere elecciones, ya cuando la situación está normal. Entonces, en el caso del Partido Salvador de Honduras, el otro día la gente mía platicó con los funcionarios del registro del Consejo Nacional Electoral y nosotros tenemos todos los requisitos, lo único que justo cuando tocaba la exposición de las firmas y los toques finales que corresponden a la documentación, justo se produjo el paro por el toque de queda, pero están claros por lo menos 2 de los 3 representantes del Consejo Nacional Electoral que ese partido lo tienen que aprobar inmediatamente que se vuelva a la normalidad. Pero como te digo, ¿de qué nos sirve tener un partido si no van a haber elecciones? Juan Orlando Hernández se las va a arreglar para que no haya elecciones, y eso es algo que el pueblo hondureño lo tiene que tener claro. Y yo, como representante del pueblo hondureño, les digo, no vamos a permitir que Juan Orlando Hernández no haga elecciones. Juan Orlando Hernández está obligado a hacer elecciones y no las va a controlar él, no vamos a permitir que las controle él con su séquito de ladrones. No vamos a permitir que siga comprando a la OEA, a la ONU y a los organismos internacionales que ha traído, incluyendo funcionarios de la Unión Europea. No vamos a permitir eso, porque el pueblo hondureño está sufriendo más por la corrupción de Juan Orlando Hernández desde 2012, 12 de diciembre de 2012, que por el COVID-19, que ayer o anteayer apareció en medios de comunicación la cantidad de muertos en Honduras por dengue, es la más alta del mundo, y esa es una enfermedad que a Honduras le produce más muertos, que lo perjudica mucho más que el COVID-19. En otras palabras, nos están llevando a un deterioro o empobrecimiento de la gente, Juan Orlando Hernández, para que la gente sea cada vez más dependiente de él. Bueno, muchas gracias, ingeniero Salvador Narrala, presidente del Partido de Información Salvador de Honduras, con sus consideraciones en torno a estos temas que se generan en el país. Son interesantes algunas de las consideraciones que ha planteado el ingeniero Narrala
sobre el tema corrupción, sobre el tema de esta gran movida de Tigo y Claro. Me llama la atención algo que señala el ingeniero Salvador Narrala, y es que esto se va a parar. Lo que hayan hecho para promover una situación de esta naturaleza se va a parar, se va a parar. Y va a venir otro gobierno y no va a permitir que esto se pueda materializar. No a esta gran movida de Tigo y Claro. No a esta gran movida de Tigo y Claro. Bueno, continuamos con más reacciones, más opiniones, más comentarios, más críticas en relación a lo que ocurre en el país. Tenemos en línea también al abogado Guillermo Escobar, quien también tiene sus consideraciones en torno a lo que estamos viviendo en el país. Abogado, muchas gracias por atendernos en Voces de un Diálogo. Usted sabe que en Río Revuelto ganancia de pescadores, y realmente pues cuando no hay órganos fiscalizadores de las finanzas del Estado, órganos contralores de la administración pública que realmente sean independientes, que no dependan directamente de una sola voz desde el Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que es quien los elige, Honduras va a seguir caminando hacia ese despeñadero, que es prácticamente la quiebra completa en la administración pública. En vez de aprovechar este tipo de momentos para o de situaciones o de crisis para buscar un mejor porvenir para el país, más bien buscan la manera de salir de sus crisis económicas, algunos como algunos funcionarios, entre ellos se mencionan a varios. No tenemos la menor duda de las supervaloraciones que ha hecho el coordinador del Invest, de las maniobras que ha utilizado también Conatel con respecto a la prolongación de los contratos a Claro y a Tigo, que son actos de corrupción a la vista. Y en ese sentido, pues, estamos hablando que han defraudado al Estado, al mismo pueblo hondureño, en millones y millones de lempiras, en contubernio con algunos miembros de la empresa privada. Pobre Honduras, pobre gobierno de Honduras y pobre pueblo. Ahora, muy bien, si los entes contralores que evidentemente están siendo cómplices al no actuar, al no advertir, al no deducir responsabilidades, pero sí hay una clase política de oposición que debería estar alerta, que debería denunciar por lo menos, que no debería estar en cuarentena. En otros países como España vemos, abogado, como usted sabe, que la oposición está encima de ver cómo los gobiernos están manejando los recursos y de cómo salvaguardan las mejores condiciones para los ciudadanos, pero en Honduras están en cuarentena la oposición política. Sí, no solamente en cuarentena, están en una plena comparsa con las autoridades del gobierno, en virtud de que ellos mismos han sido beneficiados con un sinnúmero de canonjías. No nos cabe la menor duda que el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, está acomodado a las pretensiones del actual gobernante de la República en mantenerse en el poder. Lo mismo podemos decir de otros miembros de la bancada del Partido Liberal en el Congreso, que juegan a la música que tocan desde Casa de Gobierno y que la toca el mismo aspirante presidencial por el Partido Nacional, Mauricio Oliva. En ese sentido, nosotros aquí en este país debemos de quitarnos las vendas de los ojos y conocer realmente que la política en este país no ha servido nada más para que algunos aprovechados se hayan valido de las espaldas del trabajo, ya que hay gente que también es falta de cultura y que no tiene visión. Y en este sentido nosotros no tenemos ninguna esperanza, ni en Libre, ni mucho menos en los actuales miembros del Partido Liberal de Honduras, desde el momento en que no se escucha una voz en el desierto, una voz en favor de este pueblo que anda perdido como oveja sin pastor,
ni como dice el Chavo del Ocho, ¿quién me va a defender ahora? Significa que más la comparsa también, ¿verdad? De algunos medios de comunicación tarifados. Entonces Honduras está completamente caminando al despeñadero. Es un país que no tiene más futuro que de repente aguantarlo más un año y me alargo hasta mucho, pero después viene una hambruna y una necesidad económica tremenda. Hay un plan concebido para hacerle creer al pueblo hondureño de que van a haber elecciones, de que todo va a ser transparente, pero la realidad detrás de la cortina, lo que se busca es la perpetuidad en el poder y robar a toda costa, teniendo el pleno conocimiento de que esa quiebra, de que ese fin del sistema democrático y al mismo tiempo de alguna que otra sostenibilidad económica financiera está al borde de la quiebra, licenciado. Claro, sí, el panorama es dramático y bueno, y lo terrible es que los que son encargados de aplicar la justicia están más politizados y más controlados que nunca. Por ejemplo, la Corte Suprema está cerrada, imagínese usted. No, al no haber un sistema judicial, en primer lugar, que aunque esté abierto siempre, es un sistema judicial que no garantiza transparencia en la administración de justicia. Se ha tomado el poder en este país miembros de una asociación ilícita súper peligrosa, porque todos han venido después de que vienen de hogares pobres económicamente, ahora son los potentados en este país, potentados que pagan millones y millones de lempiras, que ahora tienen medios de comunicación famosos, que hablan por ellos y que siguen un guión que les dictan y que por ese guión les pagan cantidades estratosféricas de dinero, donde los empresarios, al ser beneficiados con ciertas medidas y al dispensarles cantidades enormes de millones en aranceles aduaneros, se sienten también beneficiados al pasar contrabando, al no pagar impuestos. Entonces ellos se apegan a lo que dice el gobernante porque son beneficiados. Ellos no piensan en el pueblo, sino en tener las mejores propiedades, en tener las mejores cuentas de banco. Y realmente ahorita ha quedado de manifiesto que no producen absolutamente nada en el país, porque imagínese usted en este momento en que Honduras está pasando por esta crisis y se necesitan mascarillas, se necesitan implementos biomédicos, en Honduras no existe absolutamente nada de eso y entonces hay que pagarlos al doble o al triple de lo que valen estos artículos, inclusive factura fantasmas. Todo esto ya se sabe, esto es como aquella carta del coronel, lo tiene quien escriba. Nosotros en el país realmente creemos que es necesario que ya debería de estar un grupo de buenos hondureños pensando en una transición para que haya una, y yo le haría un llamado a periodistas, a grandes profesionales como Esdras Amado López, como periodistas que realmente tienen una visión diferente en el país, como usted mismo, Alan Fiallos, a formar y a organizarse para realmente buscarle una salida a esta cuestión, mientras nosotros no tomemos un caballo que realmente nos ayude a avanzar en esta batalla, vamos a seguir siendo pisoteados por los caballos de estos poderosos que no tienen absolutamente ni la más mínima condición de querer salvar al pueblo. Bueno, cerrando, usted hablaba en el inicio de esta plática de Tigo y Claro. Si le cobraran a Tigo y Claro la concesión y no le regalaran el espectro, de acuerdo a los sondeos que hemos realizado nosotros, a los análisis financieros, tendría dinero el gobierno para poder mantener a todos los hondureños sin trabajar por varios años, abogado. Mire, en primer lugar, vea usted el delito. Conatel no le puede ordenar al Tribunal Superior de Cuentas
mediante un simple oficio o mediante una resolución administrativa, que ellos de manera colegiada han tomado la decisión de prolongar los contratos automáticamente debido a la crisis. Eso se llama, a todas luces, violación de los deberes de los funcionarios. Se llama cohecho, se llama malversación de los caudales públicos en perjuicio del gobierno de la República, y debieron de ser capturados isofactos. Y el Tribunal Superior de Cuentas no puede simplemente subsumirse a aceptar lo que diga dicha resolución. El tribunal está en la obligación de investigar y de deducir responsabilidad administrativa, civil y penal a los 3 miembros comisionados de CONATEL por haberse tomado facultades que están fuera de sus atribuciones. ¿Cómo se pone a creer que un ente administrativo le va a ordenar a un ente facultativo por el Congreso Nacional de la República para que precisamente le cuente las costillas a estos funcionarios? Con eso el perjuicio ha sido no menos de 200 a 300 millones de dólares en perjuicio de la administración pública, que estas 2 empresas han dejado de ingresar al fisco. Y en ese sentido han beneficiado a estos grandes empresarios, ¿verdad?, que no son ni siquiera hondureños, igual a Empresa de Energía Honduras, que hoy han salido pues con sus arcas llenas de dólares y riéndose de este pobre pueblo, mintiendo, agenciándose fondos completamente que debieron de ser precisamente para comprar esos millones y millones de equipos médicos que se ocupan hoy. Gracias, abogado Guillermo Escobar, por sus consideraciones, sus puntos de vista en relación a lo que está ocurriendo en el país, tema corrupción, tema político, tema Corte Suprema de Justicia. Interesantes las consideraciones del abogado Guillermo Escobar en Voces de un Diálogo. Vamos a cumplir con patrocinadores del programa. Vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Al retorno tenemos interesantes pláticas, diálogos de lo que se está generando en el país. Quédese con nosotros. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La entrega del espectro radioeléctrico Patrimonio Nacional de Honduras, puesto en bandeja de plata para las compañías celulares Tigo y Claro, es algo que a los entes investigadores del Estado les importa un comino. Al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, esta millonaria concesión a Tigo y Claro le vale chancleta. Este informe ahorita solo contempla sobre datos de instituciones descentralizadas, centralizadas y alcaldía municipal. Estas concesiones para Tigo y Claro representan miles y miles de millones de dólares, y a Transparencia Internacional también le pela. Honestamente, en medio de todo esto, yo no he tenido tiempo de ver estos detalles. Las millonarias concesiones a Tigo y Claro también les importan un bledo al Tribunal Superior de Cuentas. En época de emergencia, la ley, si gusta páseme la ley por favor, Ronnie, la ley establece que se suspenden los procedimientos de licitación. El movidón en la entrega de concesiones a las telefónicas Tigo y Claro no les importan a las autoridades que investigan corrupción en Honduras. Ellos están ocupados en la compra de mascarillas, alcohol, guantes, televisores y percoladoras. Estoy trabajando en lo del COVID, que es lo más principal ahorita en este momento, atender al ciudadano. No tengo el tiempo para hacerlo. En este momento yo estoy más concentrado en la parte de la que es la emergencia, la compra del COVID-19. Que el pueblo juzgue. Xholusat Sur lo denunció en el momento propicio. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho.
Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. Continuamos con Voces de un Diálogo. Seguimos en Voces de un Diálogo y bueno, este tema del coronavirus le ha quitado la careta a muchos sectores en el país. Uno de los sectores que ha quedado en evidencia son muchos diputados y diputadas del Congreso Nacional de la República. Muchos diputados y diputadas que teniendo recursos no han ido al barrio, no han ido a la colonia, no han ido a la aldea, no han ido al municipio, porque tienen miedo, porque están en cuarentena. A pesar de que el doctor Mauricio Oliva ha aprobado subsidios para llevar a los pobres, muchos diputados y muchas diputadas, bueno, hay algunas diputadas que han preferido estar haciendo movidas, estar vendiendo mascarillas en vez de estar sirviendo a los pobres. Pero bueno, lamentable y vergonzoso para que a usted no se le olvide que estos diputados y diputadas no han llegado a sus comunidades en tiempos de coronavirus. Pero bueno, nos llama la atención, estamos en comunicación en este momento con una de las diputadas que sí ha tenido a bien ir a los municipios, ir a las diferentes aldeas, barrios y colonias en la capital de la República, y esto porque hemos visto el trabajo que está realizando, y es la diputada liberal Zobeida Andino. Abogada Zobeida Andino, cuéntenos cómo está su cruzada de solidaridad y de respaldo para sus parciales, pero también para muchos que no votaron por usted y que ha tenido a bien poder colaborarles con comida y otro tipo de asistencia. Mucho gusto saludarla. Mucho gusto, muy buenas. Pues realmente ha sido un trabajo de solidaridad con nuestro pueblo. El diputado debe ser un diputado comprometido con su gente y que no nos vean solo en épocas de campañas políticas. Ahorita creo que es el momento de ser humanitario y de ser sobre todo solidario con nuestra gente, sin distingos de colores políticos. Yo he andado trabajando, Alan, gracias a Dios, y me siento bendecida que me da la oportunidad de poder llegar a muchas personas que necesitan. He ido a los municipios de Buenaventura, he ido a Sabana Grande, a las aldeas más remotas. Créanme usted que la gente es donde más necesita. También hemos llegado a diferentes barrios y colonias de aquí del Distrito Central y tenemos una agenda realmente amplia por cubrir porque son muchas las solicitudes de gente que necesita y que literal yo le puedo mandar los mensajitos de texto que me dicen no tenemos hoy que comer. Creo que el trabajo y el compromiso de los diputados en este momento, de los 23 diputados de Francisco Morazán, debe ser estar del lado del pueblo. ¿Y por qué les da miedo a los diputados? Bueno, yo más bien tendría que comenzar preguntándole, ¿no le da miedo a usted? En razón de que me comentó que incluso acaba de dar a luz usted, yo no me daba cuenta. Sí, fíjate que tengo un bebé de 2 meses. Gracias a Dios, pues tomo todas las medidas de seguridad. Claro que me da miedo, imagínense que uno pone en riesgo su salud y la de su familia, ¿verdad? Sin embargo, tomando las medidas, yo tengo un mes de estar andando
entregando, ¿verdad?, alimentos, ayudando de diferentes formas a la gente. Y pues gracias a Dios, cuidándome, tomando las medidas de seguridad necesarias y esperando pues que seguir llegando a más gente. Yo creo que no les debe dar miedo, si aquí todos nos podemos cuidar y proteger, es el momento de andar al lado de la gente, de estar con su pueblo que les dio el voto de confianza y que no lo vean de forma política. Es más solidaridad, es más humanidad lo que estamos haciendo que no, nada que ver con política. En este momento creo que es donde el pueblo ve su gente, sus diputados solidarios que deberían de tener. Porque, mire, por algo llegamos ahí a ese congreso. Creo que Dios ha puesto gracia en cada uno de los diputados que está ahí y algo especial debemos de tener. Y yo creo que, pues, lo que debemos de ser es más solidarios, más que nadie. Ahora, porque estamos... si la ayuda del gobierno no ha llegado a todos los sectores, no ha llegado a todos los municipios, bueno, ni siquiera ha llegado a todos los barrios y colonias de la capital, quiere decir que sí se necesita un complemento de la figura del diputado, porque el diputado en el pueblo representa una figura importante. Y al fin y al cabo nosotros conocemos, fíjese que el diputado en la campaña conoce todo, llega a conocer las aldeas, los caseríos, las necesidades de su gente, los barrios que más necesitan, la situación de cada vez, o sea, la vemos in situ, pues, nosotros como candidatos. Entonces creo que sí es importante y sí, definitivamente la ayuda del gobierno no ha llegado, lastimosamente, porque yo he ido a cualquier cantidad de barrios y colonias y le puedo mencionar, he ido como a 50 barrios y a ninguno ha llegado. Entonces, al único que llegó fue a Los Pinos, que nos dimos cuenta todo el mundo. Después, la Vía Nueva creo que llegó también, y después, por ejemplo, barrios como La Canán, barrios como El Bosque, como Buenos Aires, como el Pedregal, como La Peña, no han llegado. Okay. Y es lastimoso porque siento que no ha habido coordinación de parte del gobierno. En las alcaldías, le voy a comentar que las alcaldías liberales sí ha habido ayuda. De hecho, por ejemplo, la dinámica en San Buenaventura fue diferente. Toda la gente que más o menos tenía un trabajo, que podíamos ayudar, hicimos una recolecta general para llegar a todo el municipio y se llegó a todo el municipio. Eso es una forma muy interesante de trabajar, porque en todos los municipios hay gente que son ganaderos, que son agricultores de éxito, o que tienen negocios, y esa gente también está llamada a ayudar a los demás, ¿verdad? Ok, el tema de que argumentan algunos diputados, que los hemos escuchado y nos causa, bueno, impacto, es que no les ajusta para poder ayudarle a la gente. No les ajusta para poder llevarles comida, para poder llevarles lo que necesita la gente que votó por ellos. ¿Ese argumento es válido o no es válido a su criterio? Pues fíjese que no lo considero válido, porque realmente nosotros nos dieron un subsidio que no es mucho, pero yo creo que con nuestro sueldo este es el momento de que podamos hacer uso de esos recursos y complementar esas ayudas. Realmente yo le voy a contar que yo compro las bolsas en Manasupro, las mando a hacer y cuestan 220 lempiras, y cada semana 50 bolsas, pues se llega a donde la gente, ¿me entiende? Este fin de semana llegan 120 bolsas de Sabana Grande. O sea que no es una excusa, da el que quiere, ¿verdad? El que tiene conciencia. Así es, el que quiere y el que tiene la voluntad, y ahí se las ingenia uno para poder ayudar o pedir la para que empresarios también ayudan. Entonces, este es un trabajo de todos, creo yo. La gente se está muriendo de hambre, ¿verdad? La gente se está muriendo de hambre, ya tenemos más de un mes, y la gente, imagínense los que trabajan como en los salones de belleza, los que trabajan en los taxis, que también les he dado los puntos de taxis, los que trabajan en mototaxis. Esa gente no tiene que comer, no tiene, porque trabajan el día a día. Ya, ¿y qué piensa usted de que en medio de esta crisis de necesidad, de hambre que tiene el pueblo hondureño, ya se están denunciando actos de corrupción? Como esa de las carpas, los hospitales móviles, que se están robando dinero con las mascarillas. Ahí mencionaron una compañera suya, diputada también, que está metida en ese rollo.
De verdad, pues es lastimoso. Yo creo que ya basta de robar en pandemia. O sea, este pueblo está mal, está en crisis y todavía le están robando. Créame que yo me he sentido tan decepcionada de la clase política de mi país, tan decepcionada del Ministerio Público, porque no basta con denunciarlos y las acciones. ¿Y a quién se va a castigar? Se van a castigar. Hagamos reformas. Eso debería estar haciendo el Congreso, una reforma en que el funcionario público que cometió un delito en esta época de pandemia o en cualquier época no pueda volver a ser funcionario de ningún tipo, no puede desempeñar ningún cargo público. O sea, cosas así deberíamos de estar haciendo, tomando las medidas. Mire, es vergonzoso. O sea, es que hasta ni compraron, pero ni con sentido común. O sea, compraron unos gel que el botecito es chiquito y en el súper le vale 80 el mismo bote. ¿Cómo es que al mayorista no le van a comprar? O sea, cosas ilógicas de sentido común que han hecho que yo creo que hasta se burlan de la inteligencia del pueblo hondureño. Y es lastimoso y realmente yo le digo sinceramente, yo me siento indignada. Yo puse un post que ya basta de robar en pandemia, que realmente que estos funcionarios que han actuado que ellos dicen, ¿verdad? Que de manera que era de emergencia y que ni modo tenían que comprar, actuaron sin sentido común. Fíjese que en medio de un decreto que aprobaron en el Congreso, hay unos artículos que le permiten a Conatel renovar el permiso de operación a Tigo y a Claro. De la banda ancha, ¿qué tiene que ver la banda ancha para que puedan después modificar cualquier tipo de contrato? Sí. Nosotros nos quedamos paraplásicos en el Congreso diciendo, Dios mío, ¿cómo es posible que estamos hablando el coronavirus con banda ancha? ¿Qué tiene que ver? Y así muchos otros temas que no tienen nada que ver y que se han tocado. Mire, yo estoy preocupada porque las alcaldías altamente endeudadas, ahorita la alcaldía del Distrito Central, la de San Pedro Sula, van a tener grandes endeudamientos que comprometen a los siguientes periodos. Realmente es preocupante cómo se están endeudando, ¿verdad? Y que todo ese montón de recursos son para el COVID. Si usted puede ver las estadísticas, somos el gobierno que a nivel de Centroamérica más ha gastado en la pandemia. Y no ha llegado la comida a la gente, ni siquiera la comida. ¿Y el saco solidario dónde está? Ni siquiera bolsa. Gracias, muchas gracias, abogada, por atendernos en Voces de un Diálogo, de las pocas diputadas que ha ido a la calle, de las pocas diputadas que ha ido al municipio, que ha ido a la aldea, que ha ido al barrio, a la colonia a entregar comida, Sobeida Andino. Y son tan pocos los diputados que, bueno, podemos mencionarlos incluso con los dedos de la mano. Muy pocos los parlamentarios y las parlamentarias que han tenido ese respaldo para con el pueblo hondureño. Y es lamentable, vergonzoso. Pero en el caso de Sobeida hemos tenido la oportunidad de ver su trabajo, usted ser testigo de eso, que ha llegado a las comunidades para poder colaborar en tiempos de coronavirus y lo queremos destacar hoy acá en el programa. Vamos a cumplir con patrocinadores, vamos a la pausa, luego tenemos importante información sobre el tema coronavirus, actualizando noticias y también con importantes recomendaciones que tienen que ver sobre esta mortal enfermedad que está golpeando el mundo y que en Honduras crece la cantidad de muertos y de personas contagiadas que amerita una reflexión importante. Luego de la pausa. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La entrega del espectro radioeléctrico Patrimonio Nacional de Honduras, puesto en bandeja de plata para las compañías celulares Tigo y Claro, es algo que a los entes investigadores del Estado les importa un comino. Al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, esta millonaria concesión a Tigo y Claro le vale chancleta. Este informe ahorita solo contempla sobre datos de instituciones descentralizadas, centralizadas y alcaldía municipal. Estas concesiones para Tigo y Claro representan miles y miles de millones de dólares y a Transparencia Internacional también le pela. Honestamente, en medio de todo esto, yo no he tenido tiempo de ver estos detalles. Las millonarias concesiones a Tigo y Claro
también les importan un bledo al Tribunal Superior de Cuentas. En época de emergencia, la ley, si gusta páseme la ley por favor, Ronnie, la ley establece que se suspenden los procedimientos de licitación. El movidón en la entrega de concesiones a las telefónicas Tigo y Claro no les importan a las autoridades que investigan corrupción en Honduras. Ellos están ocupados en la compra de mascarillas, alcohol, guantes, televisores y percoladoras. Estoy trabajando en lo del COVID, que es lo más principal ahorita en este momento, atender al ciudadano. No tengo el tiempo para hacerlo. En este momento yo estoy más concentrado en la parte de la que es la emergencia, la compra del COVID-19. Que el pueblo juzgue. Xolusat Sur lo denunció en el momento propicio. La crisis del coronavirus está afectando a todas las empresas a nivel mundial. Honduras no es la excepción. Las grandes corporaciones sobrevivirán por sus recursos, pero ¿y las pequeñas y medianas empresas? ¿Podrán seguir con su actividad? ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para evitar pérdidas irreparables? ¿Con qué recursos se puede contar para hacer frente a una crisis como esta? En Cooperativa Chorotega nos mantenemos en la búsqueda de alternativas y estrategias que ayuden a mitigar el impacto social y económico, cumpliendo con el principio de solidaridad, porque en esta difícil situación aflora el espíritu cooperativista, donde priva el bien común de mi comunidad. Cuando un grupo de personas se unen, pueden hacerle frente a sus necesidades y aspiraciones. Es por eso que en Cooperativa Chorotega tienes una mano para seguir adelante. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las pandillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. Hoy, cada remesa que recibes es más valiosa que nunca. Si tienes una cuenta de ahorro en Banco Atlántida, dile a tus familiares en Estados Unidos, España, Canadá o cualquier parte del mundo que te depositen la remesa directamente a tu cuenta de ahorro y de inmediato dispones de tu dinero a través de tu tarjeta de débito para retirar efectivo en un ATM o multi-ATM. Y también puedes hacerlo muy cerca de tu casa en un agente Atlántida y realizar las compras que necesites en cualquier comercio. Si no tienes una cuenta de ahorro, ábrela hoy. Desde tu celular, descarga Atlántida Móvil y selecciona la opción Quiero ser cliente. Al completar el proceso, recibirás un correo con tu número de cuenta y puedes compartirlo con tu familiar en el extranjero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua.
desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en casa. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces de un Diálogo. Vamos de inmediato a presentarles una importante entrevista con la doctora Rosana Araujo, exministra de Salud, quien tiene importantes consideraciones, información actualizada en torno a lo que representa el coronavirus en Honduras, recomendaciones para aquellos que están locos por abrir las comidas rápidas, que están locos por abrir el comercio, que están locos por abrir las instituciones del Estado. Tiene la doctora Araujo importantes consideraciones en torno a esta temática. Muchas gracias, doctora, por atendernos en Voces de un Diálogo. Bueno, licenciado, sí, definitivamente que el panorama es complejo, no solo para nuestro país, sino que para el resto de los países del mundo. Es decir, la experiencia que han tenido previamente el resto de los países, sobre todo los del primer mundo, con respecto a la incidencia de casos, a cómo han ido desarrollando el manejo médico de los casos, la búsqueda activa, también nos ha enseñado a nosotros ir aprendiendo de ellos, de lo acertado y de las cosas que no son tan acertadas. En el caso nuestro específicamente, no hemos sido tan agresivos en el sentido de la búsqueda activa de los sospechosos, es decir, nos hemos quedado de repente en aquellas etapas donde hay una demanda espontánea de la persona por tener sintomatología o por haber sido contacto de uno de los confirmados. Sin embargo, esperemos que en estos próximos días podamos muestrar un poco más a la población y ir avanzando en esa etapa de la búsqueda activa de los casos y no quedarnos rezagados, porque de repente ese muestreo que nosotros tenemos acerca de los positivos no es el muestreo real que deberíamos de tener, sino que deberíamos tener un poco más de casos, sobre todo con aquellas personas que son asintomáticas y que han estado en contacto con los positivos pero que no han presentado sintomatología. Ok, y en esa línea, ¿es normal que esté en incremento los casos en el país? ¿Es consecuente con el panorama que tenemos o se debe al descuido o a la falta de acción por parte de la autoridad? No, es consecuente. Si nosotros somos prácticamente una copia o una réplica de lo que sucede en los países del primer mundo, lo que sucede en los países del continente americano. Si usted mira, por ejemplo, países en que su primer caso fue en el mes de febrero y nosotros el 10 de marzo, esas 2 o 3 semanas que llevamos de atraso en la aparición de los casos, se va cumpliendo prácticamente en las proyecciones que se han dado a conocer en base a los datos estadísticos de China, de España, de Italia o inclusive de Estados Unidos. Hacia esa tendencia vamos. Hay una cosa importante en cuanto a esta enfermedad y que eso no lo podemos dejar de desconocer. Las autoridades, sí, si bien es cierto, aún falta mucho, ¿verdad? Mucho por poder desarrollar capacidades, sobre todo en la atención de los pacientes, en la captación de los sospechosos y poderlo confirmar rápidamente. La población tiene un papel fundamental, es decir, nosotros como población no entendemos la gravedad y lo difícil de esta situación, muy probablemente podamos tener una cantidad
muy parecida a lo que está ocurriendo en algunos países de América del Sur. Que lamentablemente no queremos eso, pero la población tiene que poner mucho de su parte en cuanto a las medidas de protección, a las medidas de protección personal y a las medidas de prevención. Ahora, yo siento que aquí muchísimas personas, incluido mucha autoridad, y el ciudadano común y corriente como que no cree que esta enfermedad pueda ser mortal. A diario vemos los reportes en los mercados, en los supermercados, en los bancos. Ya incluso hay lugares que están abriendo. O sea, yo percibo como que aquí el terror ya pasó a segundo plano. Mire, hay necesidades básicas que hay que suplirlas, y nosotros como un país del primer mundo, con una tasa poblacional en extrema pobreza que vive con menos de $1 al día, pues muy difícilmente podemos obviar esa parte. Sin embargo, la apertura del comercio debe de hacerse de manera inteligente, de manera progresiva, asegurando la protección personal o el equipo de bioseguridad, tanto a los empleados de esas instituciones o de la empresa privada, como también a los clientes. Entonces, en ese sentido, pues nosotros recalcamos esa problemática. Ahora, la posibilidad de abrir comidas rápidas, por ejemplo, restaurantes, que vemos que hay mucha presión para ese propósito, que se puedan abrir autoservicios y comida para llevar y estas cosas. ¿Es correcto? ¿Es procedente? Mire, cuando usted abre la parte de dispensar alimentos, independientemente de que sean supermercados, de que sean los mercados como el mayoreo o el mismo Zonal Belén, usted ya está aperturando eso sin necesidad de que sea un negocio de las comidas rápidas o otro tipo. O sea, es decir, si usted aperturó la facilidad de los alimentos, es la totalidad de las personas que se dedican a este rubro, ¿sí? O el de la bebida, por decirlo así, el agua potable, refrescos, jugos, cosas así, la misma leche que es tan esencial en la nutrición de la población. Es decir, este rubro es tan tangible que hay que sopesar. Y no solo es la parte de esa parte de la economía, sino que también tenemos dos problemas graves. Uno, el problema de salud, que no es un invento, sino que es una pandemia que se está llevando a nivel mundial, y el otro es el problema del desempleo. Ya nosotros tenemos una tasa muy alta de desempleo, y unido a esto, el que hayan quedado más de 120,000 personas en este momento suspendidas de su trabajo, agrava aún más la situación. Es decir, estas personas de alguna manera van a ver cómo se agencian el dinero para el día a día. Si no están en la empresa privada, pues van a buscar la manera de cómo salir a vender a la calle, ver cómo subsisten. Entonces, hay que sopesar esos dos puntos, pero de una manera neutral y como le dijera, mirando las dos aristas del problema. ¿Es posible en esta etapa, en este momento, en este tiempo, que se pueda proyectar cuándo se pueden abrir las instituciones del Estado, cuándo los niños pueden volver a las escuelas y cuándo relativamente se puede volver a la normalidad? No hay una proyección exacta. Al ser una enfermedad nueva, cualquier proyección que nosotros hagamos va a ser en base a lo que está ocurriendo en los países del primer mundo, que son los que van más avanzados en cuanto a la contención y al control de la enfermedad. Y si no miramos lo que está pasando en Nueva Zelanda, lo que está pasando en Alemania, que son de los países que están más adelantados en cuanto a la contención. Es decir, ellos han buscado un indicador que es el RO, que no es más que la medición de los contactos por cada persona que sale confirmada. Hay un parámetro a nivel mundial que se maneja del 2,5%, sin embargo estos países están manejando que debe ser menos del 1%, es decir, si yo soy una persona confirmada, yo no debo de contagiar a nadie, absolutamente a nadie, y si voy a contagiar a alguien, que solo sea una persona. Esos son dentro de los indicadores que se están dando como un mecanismo de contención o del control de la enfermedad. Nosotros estamos sumamente distantes a llegar a esos parámetros. En el gobierno, en las cadenas de radio y televisión que hemos visto en los últimos días, manejan una tesis, que el coronavirus llegó para quedarse en Honduras. No sé qué opinión le merece a usted el tema.
Bueno, esta es de las enfermedades respiratorias que posiblemente haya llegado para quedarse en los países, como todas las enfermedades respiratorias, como el H1N1, como la influenza y todo eso. Sin embargo, mientras tanto, es una responsabilidad del Estado salvaguardar la salud de la población, en el sentido de tomar las medidas necesarias para evitar, si bien es cierto, disminuir el contagio, evitar los fallecimientos por la enfermedad. Muy bien, finalmente el tema del dengue continúa en repunte y que es un tema que no se ha podido controlar desde hace un buen tiempo y es grave. Continúa ese mosquito haciendo estragos en el país, doctora. Sí, hay un programa ya desde prácticamente se había iniciado el 2 de enero de este año, continuando con la intensificación de las acciones de parte del gobierno y de Copeco, que tiene el control del vector, de intensificar las acciones para poder disminuir y poder bajar la incidencia de casos de esa curva epidémica que se arrastra desde el año pasado como la peor epidemia por dengue en el país. Sin embargo, por la problemática que nos ha ocupado y que nos preocupa sumamente, que es la enfermedad del COVID-19, entonces, de alguna forma, las acciones no se han intensificado como deberían haber sido. Sin embargo, la población tiene que tener presente que estamos ante una pandemia de COVID-19, pero tenemos la epidemia de dengue también. Y que al final de cuentas, los dos tienen una tasa de mortalidad alta, como lo hemos visto nosotros en el país. Este momento que hemos estado en nuestras viviendas, que tenemos este autoaislamiento, yo creo que es un momento preciso para que las personas mantengan un entorno limpio, es decir, limpiar sus patios, limpiar sus viviendas. Tenemos el problema de la escasez del agua, sí, pero esos recipientes como las pilas, los barriles, cualquiera que acumule agua deben de ser tapados con un plástico herméticamente y evitar estos criaderos del mosquito. Vamos a hacer un trabajo intenso en las próximas semanas, por decirlo así, en 25 municipios del país, que entre ellos captan el 80% de los casos de dengue. Gracias, doctora Rosana Araujo, exministra de Salud, siempre muy atenta para poder estar con nosotros en Voces de un Diálogo, poder actualizar en relación a estas noticias que tienen que ver con el coronavirus. Importantes las consideraciones que tiene la doctora Araujo sobre este particular, sobre todo para aquellos que están desesperados por abrir el comercio. Pueden hacerlo, abran todo lo que quieran. Si la presión es tan grande de parte de un segmento del empresariado nacional para el gobierno, abran, no hay ningún problema. Al final es cada quien que se va a tener que proteger. Al final, si no dan abasto los hospitales, si no se cubre con las capacidades que se tienen en los centros hospitalarios del país, ¿qué más da? Tomen ustedes la decisión más patriota, amigos del gobierno y también los empresarios que están presionando para este tipo de cosas. Vamos a cerrar el programa en nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción. Oscarito Luna está en el máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. Este fue su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Yolusat Sur presentó Voces de un Diálogo.